¿Te ha pasado que alguien te dice algo injusto y aunque sabes que tienes razón, terminas perdiendo el control? Le gritas, te enojas y luego ese vacío en el pecho. A Darío le pasaba todo el tiempo. Creía que la gente era el problema, hasta que un día descubrió algo que lo cambió todo. Su verdadero enemigo era su reacción. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará cómo dejar de darle a los demás el poder de arruinarte el día. Suscríbete y comenta si alguna vez has perdido el control y después te arrepentiste. Quédate a ver la historia de Darío. Había una vez un hombre llamado Darío que vivía en un pueblo rodeado de montañas, donde las calles olían a pan recién horneado por las mañanas y a tierra húmeda cada vez que llovía. Desde afuera su vida parecía perfecta: una casa sencilla, una esposa amorosa llamada Clara, 2 hijos curiosos y un trabajo estable en el taller de maderas del pueblo. Pero por dentro, Darío cargaba una piedra invisible en el pecho. Todo lo irritaba: un semáforo que tardaba, un vecino con música alta, un mensaje sin respuesta o una palabra dicha en mal tono. La chispa más pequeña bastaba para incendiar su día. Cada mañana juraba que sería distinto. Hoy estaré tranquilo, se decía mientras bebía café y se ponía las botas. Pero bastaba el primer tropiezo para que su promesa se desmoronara. Si la taza tenía menos azúcar, golpeaba la mesa. Si los niños derramaban leche, su voz tronaba como un trueno. Clara, su esposa, guardaba silencio. Recogía los restos en calma, pero su suspiro dolía más que 1000 palabras. Y Darío lo sabía. Después venía la culpa, esa resaca silenciosa que no se cura con agua ni con perdón. «Perdón», decía él. «Está bien», respondía ella. Y al día siguiente, todo volvía a empezar. En el trabajo el patrón se repetía. Darío era un buen carpintero, rápido, preciso y perfeccionista. Pero bastaba una tabla astillada o una medida mal tomada para que su paciencia se evaporara como el serrín al sol. «¿Cuántas veces tengo que explicarlo?», gritaba. El aprendiz más joven, Tomás, empezó a evitarlo. Cada vez que Darío se acercaba, el chico encogía los hombros, como quien espera un golpe que no llega, pero igual duele. Una tarde, Tomás cometió un error mínimo. Darío lo corrigió frente a todos con una dureza innecesaria. El silencio que siguió no fue respeto, fue miedo. Y por primera vez, Darío no se sintió fuerte, se sintió solo. El enojo no se quedaba en el taller, se filtraba en su vida como el agua por una grieta. En el mercado, si la vendedora tardaba, bufaba. En el banco, si alguien se acercaba demasiado, fruncía el ceño. Una tarde lluviosa, un auto pasó por un charco y lo empapó de pies a cabeza. Darío corrió detrás, insultando, con la camisa pegada al cuerpo y la dignidad rota. El auto no se detuvo, y al verse reflejado en un vidrio mojado, furioso, ridículo, sintió vergüenza, no de la lluvia, sino de sí mismo. Esa noche casi no habló durante la cena. Clara le contó algo de los niños, pero él apenas escuchaba. Antes de dormir, ella le dijo en voz baja: «No puedes evitar la lluvia, pero sí puedes decidir si llegas empapado». Él quiso responder que no era tan fácil, pero solo dijo: «Lo sé», con la voz cansada de quien ya no sabe cómo salir del mismo ciclo. Los días siguientes se volvieron una cuerda estirada al límite. Un pago atrasado, una llamada cortada, una fila lenta, cualquier cosa lo hacía estallar. Su hijo menor se acercó una tarde con un dibujo y dijo: «Es para ti, papá». Darío apenas lo miró. Minutos después, encontró el dibujo arrugado bajo el sofá. Lo tomó con cuidado y pensó: «¿Cuántas cosas he pisoteado sin darme cuenta?». Probó de todo, contar hasta 10, respirar, morderse la lengua, pero nada duraba más de unos minutos. No entendía que el problema no era el mundo, era su filtro. Tomaba cada error ajeno como un ataque, cada corrección como una humillación. Vivía a la defensiva, sin saber que su enemigo no estaba afuera, sino dentro de sí mismo. Un amigo de la infancia, Mauro, lo invitó a jugar fútbol. «Te hará bien despejarte», le dijo. Al principio fue divertido, risas, bromas, hasta que alguien no le pasó el balón. «Estoy solo», gritó Darío. Minutos después, una falta leve bastó para hacerlo explotar. Empujó al rival, gritó, y el partido se detuvo. «Tranquilo, Darío», le dijo Mauro. Él apartó la mano. «Siempre se pasan conmigo». Y se fue antes de terminar el juego, con esa mezcla de enojo y vergüenza que todos alguna vez hemos sentido. Esa noche, Darío no podía dormir. Miraba el techo, recordando su propio reflejo bajo la lluvia, las caras tensas de sus hijos y la decepción en los ojos de Clara.
Por primera vez no se preguntó por qué el mundo era tan injusto, se preguntó algo nuevo, ¿y si el problema soy yo? Aquella mañana, una nueva encargada llegó al taller. Una mujer joven de voz tranquila y mirada decidida. Traía ideas frescas, planes claros y la intención de mejorar el trabajo de todos. Darío, que llevaba años pidiendo cambios, al principio la escuchó con interés, hasta que ella, con amabilidad, le señaló una forma más eficiente de cortar las piezas. Entonces algo dentro de él se encendió. Así lo hemos hecho siempre, dijo con tono seco. Ella insistió con datos y respeto. Darío cruzó los brazos. No necesito que vengas a enseñarme, añadió, y la conversación terminó envuelta en un silencio helado. Cuando regresó a su mesa, sintió las miradas de los demás. Nadie lo había insultado, nadie lo había desafiado, y aún así estaba a la defensiva. Se preguntó por qué, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Esa noche salió a caminar. El pueblo dormía bajo faroles encendidos y ventanas amarillas. El aire olía a lluvia vieja, a pan, a resignación. Darío se sentó en la banca de siempre, escuchó el murmullo del viento y las risas lejanas de los adolescentes. Se sintió agotado, cansado de la adrenalina inútil, cansado de arrepentirse por lo que decía en caliente, cansado de que su humor dependiera de lo que otros hacían o dejaban de hacer. No quiero ser este hombre, pensó, y por primera vez lo dijo en voz alta, aunque no hubiera nadie cerca para escucharlo. Al día siguiente, camino al trabajo, lo vio, un anciano que no era del pueblo, sentado en el café de la esquina con un libro abierto, leyendo sin prisa. La mesera le hablaba, y él sonreía con una calma extraña, como quien escucha con el alma y no con los oídos. Darío se quedó observándolo, sin saber por qué le llamó tanto la atención. Tal vez porque irradiaba justo lo que él había perdido, paz. El día fue pesado. Un pedido urgente, un proveedor que falló, un compañero que volvió a equivocarse, el viejo calor en el cuello otra vez, el mismo fuego de siempre queriendo subir. Pero esta vez pensó en el hombre del café, en su serenidad, en su silencio. Al mediodía pidió un café y se sentó 2 mesas atrás. Escuchó sin querer que la mesera le decía, ayer vino una señora llorando, usted solo la escuchó y se fue más tranquila. El hombre sonrió y respondió, a veces nadie necesita soluciones, solo un lugar donde su voz no sea un choque. Darío no lo entendió del todo, pero algo en su interior se movió, como si hubiera encontrado una palabra que llevaba toda la vida buscando sin saberlo. Esa tarde, al cerrar el taller, discutió por teléfono con su hermana. Palabras cortadas, tonos subidos y al final el silencio del teléfono colgado. Enojado consigo mismo, salió a caminar bajo el cielo gris. Llegó al viejo parque del borde del pueblo, donde los columpios oxidados crujían con el viento. Se sentó en una banca. A lo lejos, una niña cantaba bajito. Entonces, alguien se acercó y le tendió una botella de agua. Era el hombre del café. Parece que el día también te empapó, dijo con una sonrisa sin juicio. Darío aceptó el agua y sin entender por qué habló. Le contó todo, el auto que lo salpicó, el aprendiz al que gritó, el dibujo que terminó bajo el sofá, la conversación con la encargada, las veces que había sentido que lo ignoraban o lo corregían. No sé por qué soy así, dijo al final mirando sus manos. El hombre lo escuchó sin interrumpir ni una vez, y cuando Darío terminó, el silencio no pesó, abrió espacio. Me llamo Julián, dijo finalmente, y si te sirve, yo también fui como tú. Darío soltó una risa sin alegría. ¿De veras? Julián asintió. Creía que el mundo me debía respeto, atención, exactitud. No entendía que había puesto mi paz en manos de todos. Cualquiera podía venir y apretar el botón. Darío se quedó pensando en esa imagen, un botón rojo en su pecho, y cualquiera tenía permiso de presionarlo. Esa noche volvió a casa distinto. No tranquilo, pero distinto. Abrazó a sus hijos con torpeza, ayudó a Clara a lavar los platos y se quedó un rato más en la mesa, sin mirar el teléfono. Antes de dormir, repitió las palabras de Julián en voz baja. Puse mi paz en manos de todos. Le sonó brutal y verdadero. Los días siguientes, Darío empezó a observarse, no a justificarse, a observarse. Descubrió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Los hombros tensos, la mandíbula apretada, la respiración corta, y entendió que muchas de sus reacciones no eran por el presente, sino por la suma de 1000 pequeñas heridas sin cerrar. Prometer cambiar frente al espejo no bastaba. Necesitaba una forma nueva de pararse ante el mundo,
y por primera vez, en lugar de buscar culpables afuera, quería aprender. Días después, volvió al mismo café, y allí estaba Julián, leyendo el mismo libro, con la misma calma. Dudó en acercarse, pero algo dentro de él lo empujó. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Julián levantó la vista y sonrió. Claro, este lugar tiene muchas sillas, pero solo unas pocas conversaciones que valen la pena. Darío se sentó frente a él, con el alma temblando entre vergüenza y gratitud. No sabía por dónde empezar, pero sabía que ese día algo importante iba a cambiar. Finalmente suspiró y dijo: «No sé qué me pasa, todo me irrita. Siento que la gente no piensa, que no respeta, y cuando exploto termino peor». Julián lo observó con esa calma que desarma. «No suenas muy distinto a lo que era yo», respondió. «Creía que los demás me robaban la paz, pero con el tiempo descubrí algo más incómodo. No eran ellos, era mi forma de mirar lo que hacían». Darío frunció el ceño. «¿Y cómo se cambia eso?». «Primero», dijo Julián, dejando de creer que el enojo es fuerza. El enojo grita porque está asustado. Es una defensa que usamos para no sentirnos débiles, pero cuando lo usas para todo, termina convirtiéndose en tu prisión». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como humo lento que no se disipa. «¿Y si la gente de verdad es irrespetuosa? ¿Si me provocan?», preguntó Darío. Julián sonrió sin juzgar. «Entonces te están ofreciendo un regalo que no tienes por qué aceptar. Te ofrecen su veneno y tú decides si lo bebes o no». Esa frase le atravesó el alma. Tú decides si lo bebes o no. Durante años había estado aceptando todos los venenos que encontraba. Cada comentario, cada error ajeno, cada gesto. Era como si llevara un vaso vacío esperando llenarlo con la ofensa de los demás. Los días siguientes pasó más tiempo con Julián. No hablaban de teorías ni de libros. Caminaban por el parque, observaban a la gente, y el anciano le pedía que mirara sin juzgar. «Observa cómo reacciona la gente», decía. «Todos creen tener razón, y por eso discuten. Pero mírales las caras, ninguno es feliz. La razón que se defiende con gritos es solo inseguridad disfrazada». Una tarde, Julián le propuso un pequeño ejercicio. «Cierra los ojos y piensa en la última vez que te enojaste». Darío obedeció. «¿Qué sentiste primero?», preguntó el anciano. «Calor, como si algo subiera por el pecho». «Exacto», dijo Julián. «El cuerpo habla antes que la boca. El truco no es no sentirlo, sino reconocerlo antes de que te controle. Si logras notar el calor antes de hablar, ya ganaste la mitad de la batalla». Darío sonrió con incredulidad. «Suena fácil cuando lo dices así». «Nada que valga la pena es fácil al principio», respondió Julián. «Pero cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando tu mente como un músculo, y los músculos crecen con práctica, no con teoría». Esa tarde, Darío volvió a casa pensando en todo. En el camino, un grupo de adolescentes pasó riendo. Uno de ellos, sin querer, chocó su hombro. El impulso fue girar y gritar, pero recordó: «El cuerpo habla antes que la boca». Respiró profundo. El calor bajó, siguió caminando. No pasó nada. Pero dentro de él, algo sí había pasado. Por primera vez, había ganado una batalla que nadie vio. Esa noche se lo contó a Clara. «¿Entonces funciona?», preguntó ella con una sonrisa. «No lo sé», respondió, «pero por unos segundos no sentí la necesidad de demostrar nada». Las semanas siguientes siguió visitando a Julián. A veces hablaban de cosas simples, la lluvia, los árboles, los sonidos del pueblo, pero cada conversación tenía un hilo invisible que lo iba transformando. «No todo lo que escuchas es tuyo», le decía Julián. «Aprende a elegir qué te pertenece y qué no». Un día, Darío notó algo curioso. Hace unos meses, si alguien me interrumpía, sentía que me faltaban al respeto. Ahora me doy cuenta de que la mayoría ni siquiera lo hace a propósito. «Eso es el principio de la calma», respondió el anciano. «Cuando dejas de tomarte todo como una ofensa personal, te liberas de una carga enorme». Darío empezó a aplicar esa idea en todo. En el taller, cuando alguien olvidaba algo, respiraba antes de hablar. En el tráfico, si alguien se le cerraba, pensaba: «No es contra mí. Ni siquiera me conoce». Cada día había pequeñas victorias. A veces perdía, sí, pero ya no se golpeaba con culpa. Solo reconocía el error y seguía intentando. Una tarde, bajo el árbol donde siempre se encontraban, Julián tomó una rama y trazó una línea en la tierra. «De este lado está el control», dijo señalando la derecha. «Y de este lado, lo que no puedes controlar». «¿Y qué hago con eso?», preguntó Darío. «Vivir del lado correcto», contestó Julián. «Si algo está del otro lado, no lo toques, acepta que no depende de ti».
Darío lo miró en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, entendió. No todo debía ser una lucha, no todo requería ganar. Algunas cosas simplemente había que dejarlas pasar. A propósito, dijo Julián, no todo el mundo está dispuesto a mirar dentro de sí como tú. Y ahora que escuchas esta historia, Julián te haría la misma pregunta que le hizo a Darío. ¿Has tenido algún momento en el que lograste mantener la calma cuando todo te empujaba a reaccionar? Cuéntalo en los comentarios, porque tus palabras pueden ser la calma que alguien más necesita hoy. Cambiar viejos hábitos es como intentar domar un caballo que ha corrido desbocado toda su vida. A veces Darío sentía que avanzaba, pero bastaba un mal día para volver a tropezar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el televisor encendido anunció malas noticias. La empresa de carpintería reducirá personal. Darío sintió un nudo en el estómago. Su primer impulso fue quejarse, pero respiró. Todavía no ha pasado. No adelantes tormentas, se dijo en voz baja, recordando a Julián. El taller estaba tenso. Rumores, miradas, ansiedad. Cuando el jefe lo llamó a su oficina, sintió el calor subirle por el pecho, ese mismo fuego que antes lo dominaba. Pero esta vez lo reconoció. Respiró despacio. No dejes que te controle, pensó. El jefe habló con voz firme. Habrá recortes, pero tú te quedas. Tu experiencia es valiosa. Darío asintió en silencio. La tensión seguía ahí, pero ahora mezclada con alivio. Y comprendió algo poderoso. Si hubiera entrado gritando, probablemente habría perdido su trabajo. Por primera vez, su calma había tenido un resultado real. Esa noche, Clara lo recibió con una sonrisa. «Hoy estás tranquilo», dijo ella. «Empiezo a entender», respondió él, «que el control no está afuera, sino aquí», y se tocó el pecho. Pero la vida, cuando ve que estás aprendiendo a mantenerte en pie, siempre lanza una prueba más grande. Un sábado fueron al mercado. La fila era larga y el ambiente cargado. Una señora discutía con la cajera. Detrás de ellos, un hombre impaciente empujó su carrito contra la pierna de Clara. «Oiga, tenga cuidado», dijo ella con calma. «Si no se apura, no me eche la culpa», respondió el hombre, con una sonrisa altanera. Darío sintió como el pecho le ardía. El viejo enojo despertó como un animal. Todo en él pedía gritar, marcar su territorio, defender a su esposa. Pero Clara le tomó el brazo y susurró: «Déjalo, no vale la pena». Cerró los ojos y en su mente apareció la rama de Julián dividiendo la tierra. De este lado, lo que puedes controlar, del otro, lo que no. Respiró. Abrió los ojos. «Buen día, señor. Pase usted». El hombre se quedó helado. Nadie esperaba esa respuesta. Y Darío sintió una calma extraña, una paz profunda, distinta. No era debilidad, era libertad. Mientras salían del mercado, Clara le dijo con una sonrisa: «Hace un mes habrías hecho un escándalo». «Sí», respondió, «y habría arruinado todo el día. Hoy no le di ese regalo». Los días siguientes trajeron nuevos exámenes: el vecino que bloqueó su salida, un cliente que reclamó un error ajeno, el compañero que interrumpía cada reunión. Cada uno era una provocación disfrazada, y aunque no siempre ganaba, ya no se perdía tan fácil. Una tarde llegó al café. La mesa de Julián estaba vacía. Preguntó por él y la mesera le entregó un sobre con su nombre. Dentro, una carta escrita con tinta azul. «Darío, recuerda, no buscas eliminar el enojo, sino entenderlo. No luches contra él, obsérvalo y déjalo pasar, como una nube que no se detiene. Si lo reprimes, vuelve más fuerte. Si lo entiendes, se disuelve. La gente seguirá siendo gente, algunos con bondad, otros con torpeza. No los cambies, cámbiate tú. Y cuando alguien te ofenda, no reacciones. Respira y sonríe, eso desconcierta al mundo y te devuelve a ti mismo. Nos veremos cuando la calma sea tu forma natural de estar». Darío la leyó varias veces. No había frases bonitas ni promesas vacías, solo verdad. Guardó la carta en su bolsillo y salió del café con una sonrisa sincera. Días después, el destino lo puso a prueba. El joven aprendiz Tomás, aquel al que una vez había humillado, cometió un error grave. El cliente llamó furioso. Todos esperaban el estallido, pero Darío solo dijo: «Tranquilo, Tomás, todos fallamos, lo arreglamos juntos». El silencio que siguió no fue miedo, fue respeto. Más tarde Tomás se acercó y le dijo: «Gracias, pensé que iba a gritarme». «Yo también lo pensé», respondió Darío. Pero descubrí que la calma pesa más. Esa noche, sentado en el porche, miró el cielo. El viento movía las hojas y sintió algo nuevo,
ligereza. Ya no necesitaba tener la última palabra, ya no buscaba ganar cada discusión. Había aprendido algo que ningún libro enseña. El verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Miró a sus hijos jugar en el patio y recordó las palabras de su maestro: cuando eliges no reaccionar, no pierdes, te liberas. Y comprendió que esa era la libertad más valiosa de todas. Con el paso del tiempo, la gente del pueblo notó el cambio. El mismo Darío que discutía por todo, ahora escuchaba antes de hablar. El que gritaba para tener razón, ahora sonreía y decía: tienes un punto. Y lo curioso fue que el respeto que buscó toda su vida a gritos llegó cuando aprendió a guardar silencio. Una tarde, un viejo conocido lo vio en la plaza. ¿Tú, el que antes se enojaba hasta por el clima?, bromeó. Darío rió. A veces todavía me tienta, pero aprendí que no vale la pena perder la paz por demostrar que tengo razón. El hombre asintió y se alejó. Darío se sentó en la banca de siempre, sacó del bolsillo la carta azul y la leyó una vez más. La gente no te quita la calma, solo te muestra cuánto te falta por conocerla. Y al mirar el cielo comprendió la lección final. No se trata de que el mundo deje de provocarte, sino de que nada logre sacarte de tu centro. Porque cuando alguien te ofende, en realidad te está ofreciendo su caos, y solo tú decides si lo aceptas o no. Darío sonrió, no con orgullo, sino con alivio. Había ganado la batalla más importante de su vida, la de no perderse a sí mismo en el ruido del mundo. Esa línea subrayada con tinta azul parecía escrita para él. Miró al horizonte y pensó en todo lo que había perdido por reaccionar. Momentos, miradas, oportunidades, sonrisas, pero también recordó todo lo que había ganado desde que eligió cambiar. Silencio, claridad, respeto y una paz que ya no dependía de nadie más. En ese instante comprendió la lección final. No se trata de que el mundo deje de provocarte, sino de que nada consiga apartarte de tu centro. Porque cuando alguien te ofende, te grita o te ignora, en realidad solo te está ofreciendo su caos, y tú decides si lo aceptas o lo dejas pasar. Darío sonrió, no con soberbia sino con alivio, porque entendió al fin que controlar sus reacciones no era debilidad, era su mayor victoria. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en esto: ¿cuántas veces regalaste tu paz por algo que no valía la pena? Tal vez hoy sea el día de recuperarla. Si esta historia tocó tu corazón, déjame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar. Me encanta leer lo que cada historia despierta en ti. Y si quieres seguir escuchando relatos que te ayuden a entenderte y crecer, suscríbete, comparte este video y ayúdame a llevar más mensajes como este al mundo. Porque al final, no puedes evitar que haya ruido afuera, pero sí puedes elegir vivir en silencio por dentro.